En una de las mansiones más lujosas de la Ciudad de México, donde el silencio cuesta caro y las emociones se entierran bajo mármol importado, una niñita de 6 años no pronuncia una sola palabra desde que vio morir a su madre. Pero todo cambia cuando una cuidadora humilde hace algo que ni los mejores médicos lograron. Le enseña a la niña a sonreír, usando solo las manos. Lo que esa mujer reveló transformará para siempre la vida de un hombre que había olvidado cómo amar. Prepárate para un giro que ningún dinero del mundo podría comprar. ¿Cómo es posible que un gesto silencioso reconstruya a una familia entera? Quédate hasta el final para descubrir la respuesta y prepara el corazón. Si crees que los milagros suceden donde menos se espera, suscríbete al canal ahora mismo y deja un like en este video. Comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y cuéntame, ¿cuál fue el gesto más simple que cambió tu vida? Esta es una historia sobre pérdida, silencio y renacimiento. Y si piensas que ya lo has visto todo, espera a ver lo que esta niña dirá al final, porque cuando el dolor calla la voz, es el amor el que aprende a hablar. En una de las mansiones más lujosas de la Ciudad de México, donde el silencio cuesta caro y las emociones se entierran bajo mármol importado, una niñita de 6 años no pronuncia una sola palabra desde que vio morir a su madre. Pero todo cambia cuando una cuidadora humilde hace algo que ni los mejores médicos lograron. Le enseña a la niña a sonreír, usando solo las manos. Lo que esa mujer reveló transformará para siempre la vida de un hombre que había olvidado cómo amar. Prepárate para un giro que ningún dinero del mundo podría comprar. ¿Cómo es posible que un gesto silencioso reconstruya a una familia entera? Quédate hasta el final para descubrir la respuesta y prepara el corazón. Si crees que los milagros suceden donde menos se espera, suscríbete al canal ahora mismo y deja un like en este video. Comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y cuéntame, ¿cuál fue el gesto más simple que cambió tu vida? Esta es una historia sobre pérdida, silencio y renacimiento. Y si piensas que ya lo has visto todo, espera a ver lo que esta niña dirá al final. Porque cuando el dolor calla la voz, es el amor el que aprende a hablar. Alejandro Estrada era el tipo de hombre que entraba en una sala y hacía que el tiempo se ralentizara. A los 42 años, CEO de una de las mayores empresas de tecnología médica de México, había construido un imperio con la misma precisión quirúrgica que aplicaba en su rutina. Horarios milimétricamente controlados, decisiones rápidas y ningún margen para fallos. Su nombre abría puertas en los más altos círculos de poder de la capital. Vivía en Lomas de Chapultepec, donde las casas parecían fortalezas silenciosas y las sonrisas venían con contratos. Pero, detrás de la apariencia de éxito absoluto, había un silencio más pesado que cualquier responsabilidad empresarial. El silencio que llenaba su casa desde la muerte de su esposa, Camila. Desde aquel trágico accidente, Alejandro se refugiaba en el trabajo como un náufrago en su único bote. La pequeña Emilia, su hija de 6 años, quedó callada, no por elección, sino por trauma. Mientras Alejandro expandía negocios y negociaba millones, su hija se hundía en un mundo sin palabras, sin risas, sin padre. Los juguetes caros y los dispositivos de última generación que llenaban su cuarto no lograban arrancarle ni una mirada. Y él, aún rodeado de psicólogos, pedagogos y terapeutas, era incapaz de acercarse. En el fondo lo sabía. La falla no era de ellos, era de él. Por fuera, Alejandro exhibía perfección, trajes a la medida, discursos impecables, control total. Pero por dentro, era un hombre roto, que cada noche miraba la puerta del cuarto de su hija sin atreverse a entrar. Había una culpa que nunca verbalizó, un peso que ni él mismo lograba nombrar. Cuando miraba a Emilia, veía el reflejo de todo lo que perdió y todo lo que no supo proteger. No lloraba, no gritaba, solo se callaba, como si hubiera hecho un pacto silencioso con el dolor para nunca más sentir nada. La mañana en que Mariana Ruiz atravesó los portones de la mansión de los Estrada, el cielo de la Ciudad de México estaba nublado, como si presentiera el cambio que estaba por suceder. Con su mochila sencilla en la espalda y el cabello recogido en un chongo improvisado, parecía pequeña frente a la opulencia de la casa.
pero había algo en su mirada que desarmaba cualquier juicio. Firmeza mansa. Mariana era cuidadora infantil, contratada discretamente tras recomendaciones de una ONG especializada en casos sensibles. Nadie esperaba de ella un milagro, solo que ocupara un puesto. Pero lo que cargaba consigo era mucho más que un currículum. El primer día, Mariana observó todo en silencio. La mirada de Emilia era distante, el cuerpo pequeño escondido entre cojines caros. Mariana no insistió. Se sentó en el suelo, a la misma altura de la niña, y simplemente dibujó. En lugar de palabras, usaba expresiones, gestos suaves, miradas prolongadas. Emilia la observaba con desconfianza, pero sin rechazo. Mariana no forzaba nada. Ella esperaba, porque sabía desde pequeña que el silencio es un idioma completo. Su abuela, sorda de nacimiento, le enseñó eso no con clases, sino con presencia. Y eso era lo que ofrecía ahora, presencia. La tarde en que todo cambió, Emilia estaba sentada frente a la ventana de la sala, los ojos fijos en un pajarito, posado en la reja del jardín. Mariana se acercó despacio, se arrodilló junto a la niña y sin decir nada, empezó a mover las manos. Sus dedos dibujaron en el aire la palabra pájaro, en lengua de señas. Emilia frunció el ceño, sorprendida. Repitió el gesto con duda y luego sonrió. Fue una sonrisa tímida, breve, pero genuina, como si una grieta se hubiera abierto en esa coraza invisible. Y fue en ese instante, cuando lo imposible sucedió, que Alejandro entró en la sala. Lo vio, y por primera vez en años lloró. Alejandro se quedó parado en la puerta, como si el tiempo se hubiera congelado. Sus ojos, acostumbrados a descifrar reportes complejos y contratos millonarios, no podían procesar lo que veían. Emilia, su hija, que no mostraba reacción desde hacía casi 3 años, sonreía. Y más aún, hacía gestos, se comunicaba, no con palabras, sino con las manos. Era como si una luz apagada hacía mucho se hubiera encendido de nuevo. Mariana, aún arrodillada al lado de la niña, no notó de inmediato la presencia del patrón. Cuando levantó la mirada y lo vio ahí inmóvil, solo sonrió con gentileza y siguió con los gestos. Ese instante simple, casi silencioso, fue suficiente para cambiarlo todo. Horas después, Alejandro llamó a Mariana a la biblioteca de la casa. Estaba visiblemente afectado, con el rostro aún marcado por las lágrimas que intentaba disimular. Sentado en su sillón de cuero, no lograba sostener el tono autoritario de siempre. Con la voz temblorosa, preguntó, «¿Cómo hiciste esto?» Mariana respondió con una simplicidad desarmante. Ella solo necesitaba a alguien que hablara el idioma del silencio. Las palabras atravesaron a Alejandro como una navaja suave. No dolían, pero cortaban hondo. Por primera vez en años, alguien nombraba lo que él no podía enfrentar, que su hija no estaba perdida, solo aislada, y que él mismo era parte de ese aislamiento. Esa noche, Alejandro permaneció despierto, observando fotos antiguas de la familia. Revivió cada instante junto a Camila, su fallecida esposa, y vio con claridad el momento en que su alma se cerró. Comprendió que no había perdido solo a la mujer que amaba, se había abandonado a sí mismo y a su hija. La imagen de Emilia sonriendo, aún tímida, invadía su mente como una súplica silenciosa de reconexión. Era demasiado tarde. Aún había camino de regreso. Mariana había abierto una grieta, y ahora sabía que ya no podía seguir ignorando eso. Al día siguiente, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sentó a la mesa del desayuno con Emilia. Ella lo miró sorprendida, sin entender. Él no dijo nada, solo se quedó ahí, presente. Mariana observaba la escena a la distancia, respetando el espacio, pero con el corazón apretado de esperanza. Poco a poco, la rigidez habitual de Alejandro empezaba a disolverse, no con discursos ni grandes gestos, sino con presencia. Descubría poco a poco que amar también era reaprender a estar, y que el silencio de su hija no era una barrera, era un lenguaje, esperando ser comprendido. Alejandro pidió que Mariana continuara el trabajo con total libertad. Mandó instalar materiales de apoyo a la comunicación por señas en la casa, contrató a una fonoaudióloga recomendada por Mariana y, sobre todo, empezó a escuchar, no solo a su hija, sino también a sí mismo.
Por primera vez en años, llegó tarde a una reunión importante, porque Emilia le pidió que se quedara 5 minutos más. Y se quedó. Era el inicio de una transformación que nadie, ni siquiera él, habría previsto. Pero toda transformación verdadera enfrenta resistencia. Cuando la madre de Alejandro, doña Hortensia, se enteró de la cercanía entre él y la cuidadora, su reacción fue inmediata y cortante. Una mujer de la vieja élite mexicana, con valores rígidos y un sentido de control casi militar, Hortensia no aceptaba que una empleadita de Ecatepec tuviera tanto poder dentro de la casa. Para ella, Mariana era una interferencia, una amenaza al orden. «Estás confundiendo compasión con debilidad», le dijo al hijo con los ojos helados. Alejandro por primera vez no respondió. Solo la miró como quien ve una muralla del pasado que ya no desea escalar. Además, parte del consejo administrativo de la empresa empezó a presionarlo. Comentarios velados surgieron en las reuniones. Reportes señalaban que su desempeño tenía desvíos de enfoque. Uno de los socios más antiguos llegó a sugerir que se tomara un tiempo para procesar el duelo de manera adecuada. Alejandro entendió el 1900 mensaje. Su nueva dedicación a la hija y a la vida personal era vista como debilidad. Y eso, en el mundo corporativo que él dirigía, era peligroso. Pero esta vez no retrocedió. Por primera vez, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba, algo que lo conectaba a la esencia de lo que había perdido. Mientras tanto, Mariana seguía firme. Sabía que su lugar allí era frágil, pero no permitía que eso le impidiera entregarse por completo a Emilia. Pasaba horas leyendo cuentos con gestos, dibujando con la niña, creando pequeños juegos sensoriales que despertaban memorias y afectos. Poco a poco, Emilia empezó a buscar a Mariana con la mirada, con los dedos, con los gestos, y también empezó a mirar a su padre de manera diferente, con menos miedo, con más curiosidad. Era como si la niña estuviera redescubriendo quién era él y lo que podía ser. Sin embargo, no todo era reconciliación. Alejandro todavía luchaba con sus propios fantasmas. A veces, en medio de la noche, se preguntaba si merecía esa segunda oportunidad. Sentía culpa cada vez que veía a Emilia sonreír, como si estuviera traicionando la memoria de su esposa al construir algo nuevo. Y Mariana, aunque nunca lo dijera, percibía ese conflicto en los ojos de él. Había momentos en los que ella misma se retiraba, con miedo de estar invadiendo un espacio demasiado sagrado. La casa seguía siendo un campo minado de duelo mal resuelto y ternura emergente. Pero el silencio entre ellos empezaba a adquirir un nuevo tono, ya no el del vacío, sino el de la escucha. Fue en una de esas noches cuando Emilia tuvo fiebre alta. Alejandro entró en pánico. Llamó médicos, enfermeros, pero nada parecía calmar a la niña. Mariana fue quien asumió el control. La tuvo en brazos durante horas, cantando bajito en señas, con la niña acurrucada contra su pecho. Alejandro permaneció en la puerta del cuarto, mirando aquella escena con un nudo en la garganta. Se dio cuenta, con claridad dolorosa, de que ya no sabía cómo cuidar a su propia hija, y que Mariana sin querer se había vuelto esencial, no como sustituta de nadie, sino como puente entre dos corazones que intentaban aprender de nuevo a latir juntos. A la mañana siguiente de la fiebre de Emilia, Alejandro tomó una decisión definitiva. Canceló su viaje de negocios a Monterrey, pospuso reuniones cruciales y reunió a los principales ejecutivos en una videoconferencia urgente. Mi enfoque es mi hija. Quien no entienda eso, está libre de irse. El impacto fue inmediato. Algunos se sorprendieron, otros respetaron, pero algo se transformó en ese momento. Alejandro, que por años había liderado con rigidez, ahora lideraba con verdad. Y para muchos, eso resultaba más inspirador que cualquier plan estratégico. No abandonaba su empresa. Solo aprendía que salvar una vida también es un acto de liderazgo. En la casa, Alejandro empezó a participar activamente en el proceso de reconexión con Emilia. Aprendía señas con Mariana, con humildad y esfuerzo. Los dedos temblorosos al inicio pronto se volvieron firmes. A cada gesto que su hija comprendía, un ladrillo del muro entre ellos caía. Mariana, pacientemente, enseñaba. Y él, atento, absorbía como quien aprende a respirar de nuevo. Emilia, por su parte,
empezó a acercarse al padre con pequeños signos de afecto, un dibujo entregado en las manos, una sonrisa al verlo llegar. Eran pequeñas victorias, pero para Alejandro parecían milagros diarios. Con el tiempo, Mariana pasó a ser más que una cuidadora. Se volvió consejera, puente, presencia. Alejandro notó cómo ella percibía todo lo que Emilia necesitaba antes de que fuera expresado. Y más que eso, hacía que él mismo percibiera cosas que había dejado de sentir. Una vez, al ver a Mariana y a Emilia jugando con títeres improvisados en el jardín, Alejandro se emocionó al darse cuenta de que, por años, había confundido amor con protección y presencia con control. Estaba aprendiendo que amar es soltar, es estar, es escuchar lo que no sé, dice. Motivado por ese cambio, Alejandro mandó reformar un espacio de la casa para crear un ambiente sensorial para Emilia, con texturas, luces suaves y materiales educativos visuales. Pidió ayuda a Mariana para diseñarlo todo. Ella, sorprendida y agradecida, se entregó al proyecto con dedicación. Y juntos, crearon un lugar donde Emilia podía explorar el mundo sin miedo, con libertad y acogida. Era más que un espacio físico. Era el reflejo de un hogar que estaba siendo reconstruido, no con ladrillos, sino con intención. Alejandro también empezó a asistir a sesiones de terapia, algo que siempre había rechazado. Allí, enfrentó el dolor de la pérdida de Camila, la culpa por haberse alejado de su hija, el miedo de fallar de nuevo. Era un proceso doloroso, pero liberador. Mariana, por respeto, nunca preguntó sobre sus sesiones, pero percibía el reflejo de ellas en los ojos de él. Había ahí un hombre en reconstrucción, y aunque no lo dijera, ella sentía orgullo. Emilia, con su inocencia, era la chispa que encendía ese renacimiento. Alejandro ya no era el mismo hombre que se escondía detrás de cifras. Estaba volviendo a vivir, y sobre todo, estaba volviendo a amar. Fue durante una visita al antiguo taller de Camila, cerrado desde su muerte, que Alejandro descubrió algo que cambiaría aún más el rumbo de sus decisiones. Animado por la terapeuta a revisitar memorias de su esposa, abrió el espacio donde Camila solía pintar, escribir y refugiarse. Los lienzos cubiertos con telas, los pinceles todavía con rastros de pintura seca y un cuaderno de notas encuadernado en cuero. Sentado allí, entre trazos y recuerdos, hojeó las páginas hasta encontrar algo inesperado. Una carta inconclusa, escrita por Camila, destinada a la hija. Entre palabras interrumpidas, un fragmento llamó la atención. Si algún día ya no puedo estar presente, espero que encuentres a alguien que sepa escuchar su silencio. Alejandro quedó inmóvil. Esas palabras parecían haber atravesado el tiempo para alcanzar exactamente ese momento. Camila, en su sensibilidad casi profética, parecía haber presentido que Emilia necesitaría algo más que palabras, y ahora allí estaba Mariana, la mujer que, sin saberlo, había respondido a ese pedido silencioso. Con lágrimas corriendo por el rostro, Alejandro comprendió que su fallecida esposa, de algún modo, ya lo sabía. Mariana no era solo una coincidencia, ella era la respuesta. Al compartir la carta con Mariana, los dos permanecieron en silencio por un largo tiempo. Mariana, con los ojos humedecidos, apretó la carta contra el pecho y dijo únicamente: ella los amaba mucho. Alejandro asintió, pero dentro de él, algo más profundo se formaba. Una sensación de que todo, incluso el dolor, formaba parte de un plan mayor. Ya no era solo un padre intentando reconectarse. Ahora, también era un guardián de un legado de amor. Y ese amor incluía a Mariana, aunque él aún no supiera exactamente cómo. Mientras tanto, Emilia sorprendía a todos con su progreso. Empezó a comunicarse con claridad en señas, expresando sentimientos complejos con gestos suaves y miradas profundas. En un almuerzo de domingo, al ver a su padre distraído, se acercó, tocó su mano e hizo la seña de felicidad. Alejandro tragó en seco. Por primera vez se sintió digno de ese gesto, y supo, con certeza, que algo estaban haciendo entre los tres, algo más grande que la casualidad. Era como si una nueva familia estuviera siendo dibujada, línea por línea, gesto por gesto.
Pero no todo sería fácil. La abuela Hortensia, al enterarse de la carta y de la creciente presencia de Mariana en la vida de Alejandro y Emilia, intentó intervenir una vez más. Llegó a amenazar con disputar judicialmente la tutela de su nieta, alegando que Alejandro estaba siendo manipulado emocionalmente. Esta vez, sin embargo, Alejandro enfrentó a su madre con firmeza. Usted perdió la oportunidad de amar sin condiciones. Yo no voy a cometer el mismo error. Hortensia se retiró en 1900. Silencio. El imperio de control que había construido sobre su hijo estaba derrumbándose, y en su lugar surgía un hombre libre, libre para amar, libre para elegir, y él había elegido a Mariana, aunque todavía no lo hubiera dicho en voz alta. Si esta historia está tocando tu corazón, deja un like ahora y suscríbete al canal. Historias como esta merecen ser compartidas y sentidas. Comenta aquí abajo si crees que el amor puede surgir incluso en las ruinas del dolor. Ahora sigue con nosotros, porque el momento más emocionante aún está por llegar. La mañana de la presentación escolar llegó con el cielo despejado y una brisa suave barriendo las calles de la Ciudad de México. El Colegio Especial de Emilia, adaptado para niños con necesidades comunicativas, organizaba un pequeño evento de integración para las familias. Mariana había preparado con cariño una coreografía en señas con los alumnos y Emilia, en silencio, había ensayado con dedicación. Alejandro, vestido de manera más sencilla que de costumbre, sostenía en las manos una pequeña flor que su hija había dejado en su escritorio días antes, un símbolo de afecto y confianza. Sentado en la platea, miraba hacia el escenario con una mezcla de ansiedad y orgullo. Cuando Emilia subió al escenario, todos esperaban únicamente su tímida presencia, pero, al lado de Mariana, dio un paso al frente. El auditorio quedó en absoluto silencio. Con las manos firmes, la niña comenzó a recitar en señas un pequeño poema sobre estrellas que brillan incluso cuando no las vemos. Mariana, con la voz entrecortada, traducía palabra por palabra, mientras el público observaba conmovido. Cada gesto de la niña era como una pintura viva, cargada de sentimiento, memoria y superación. Los compañeros acompañaron con respeto, pero fue Emilia quien iluminó el escenario en ese instante. Alejandro miraba entre lágrimas. La pequeña niña que durante tanto tiempo vivió en silencio, ahora se convertía en un puente entre mundos. Y cuando todos creían que la presentación había terminado, Emilia se volvió hacia la platea, miró a los ojos de su padre y murmuró, con esfuerzo, una sola palabra: papá. El sonido era frágil, casi un susurro, pero cargaba un peso que derribó cualquier barrera que aún existía. Alejandro se levantó de inmediato, con los ojos inundados de llanto. Avanzó hacia el escenario sin pensar, sin miedo. Subió los escalones y la abrazó con el pecho abierto. Roto, sí, pero entero por primera vez. El público, conmovido, aplaudió de pie. Profesores, padres, niños, todos lloraban. Era más que un reencuentro. Era la renuncia al silencio, la victoria del amor sobre el trauma. Mariana, a un lado, observaba la escena con lágrimas deslizándose discretas. Ella no era el centro, pero era el lazo, y sabía que en ese instante todo había valido la pena. Las noches sin dormir, el miedo al rechazo, el juicio de los demás, todo se disolvía ante aquella palabra tan esperada: papá. En los días siguientes, Alejandro no lograba dejar de revivir ese momento. Veía el video de la presentación innumerables veces, como quien necesita confirmar que no fue un sueño, y cada vez que escuchaba la voz de su hija, una nueva parte de sí renacía. Empezó a grabar pequeños videos con Emilia en señas, creó un canal privado para registrar su evolución y compartía todo con Mariana. Era como si ahora el tiempo corriera de forma distinta, ya no dictado por contratos o relojes, sino por los latidos de un corazón que finalmente aprendió a escuchar. Inspirado por la transformación de su hija y por la dedicación silenciosa de Mariana, Alejandro decidió que debía ir más allá de su propia casa. Creó la Fundación Camila Estrada, en homenaje a su esposa fallecida, con el propósito de apoyar a niños con discapacidades comunicativas en todo México. La fundación ofrecería atención gratuita,
formación de cuidadores especializados en señas y proyectos de inclusión educativa. La invitación para que Mariana asumiera la dirección pedagógica fue hecha en una cena sencilla, en el jardín de la casa, con Emilia presente. Ella miró a los dos y con un gesto en señas dijo: «Familia». Mariana lloró. No era solo una propuesta de trabajo, era un llamado del alma. Mariana aceptó, no por estatus, sino porque sabía que su don ahora tendría un alcance mucho mayor. Bajo su liderazgo, la fundación empezó con un pequeño equipo, pero rápidamente ganó notoriedad por la seriedad e impacto. Familias que antes se sentían invisibles empezaron a tener voz. Niños que nunca habían sido escuchados aprendieron a comunicarse, y Alejandro, aunque seguía siendo CEO de su empresa, se aseguraba de estar presente en cada inauguración, cada sesión, cada sonrisa conquistada. Ya no era solo un empresario, era un hombre restaurado. Emilia, por su parte, seguía avanzando. Decía algunas palabras, pero sobre todo se comunicaba con plena autonomía a través del lenguaje de señas. Se convirtió en referencia entre otros niños y con apenas 7 años ya ayudaba a los compañeros principiantes con dulzura y paciencia. La casa en Lomas de Chapultepec, antes fría y silenciosa, ahora latía de vida. Había música, risas, visitas y, sobre todo, afecto. Alejandro y Mariana, sin prisa, continuaban acercándose. No había declaraciones grandiosas, sino gestos cotidianos de cuidado. Una taza de té servida, un libro dejado sobre la mesa, una mirada cómplice. La nueva vida que construyeron juntos no necesitaba etiquetas. Era amor, en su forma más pura y silenciosa. 2 años después, la Fundación Camila ya había beneficiado a más de 300 niños en diferentes estados de México. La historia de Emilia, Alejandro y Mariana se convirtió en referencia nacional de empatía y reinvención familiar. Eran vistos juntos en eventos públicos y comunitarios, con Emilia presentándose frecuentemente en señas ante plateas conmovidas. Los rumores de un romance entre Alejandro y Mariana persistían, pero ninguno de los dos jamás lo confirmó, porque lo que construyeron hablaba por sí solo. Emilia los llamaba mi equipo, y eso era lo que eran, un trío que se encontró en medio del silencio y construyó, con paciencia y amor, un nuevo lenguaje para vivir. Si esta historia tocó tu corazón, deja un corazón en los comentarios. ¿Crees que el amor puede reconstruir lo que el dolor destruyó? ¿Has vivido o presenciado un gesto silencioso que transformó una vida? Dale like a este video si crees que el afecto tiene muchas formas de expresarse. Suscríbete al canal para más historias reales que nos recuerdan lo que realmente importa. Y comenta, ¿cuál es tu forma de amar, incluso en silencio? Porque a veces, un gesto vale más que 1000 palabras.